vamos a presentar ahora el esquema sobre el cual vamos a estar trabajando a lo largo de estas sesiones. ¿Sí? Hoy vamos a estar con una parte introductoria que va a estar básicamente dirigida hacia lo que es la importancia de la investigación, un poco desde una visión, desde varias aristas. Y vamos entonces a reflexionar sobre por qué es importante hacer investigación. Quizás para algunos dirán, bueno, ya esa es una respuesta que está hecha. Sin embargo, vamos a detenernos un poco a pensar realmente hasta qué punto puede ser impactante para la sociedad, para la universidad, para el académico en este caso, podría ser también hasta qué punto la investigación puede aportarle beneficios. Luego vamos a trabajar en la sesión de mañana un tema importantísimo que es la epistemología como base de la producción científica. Quizás para algunos este es un tema que haya sido ya tratado en algunos estudios, sobre todo los que han hecho estudios de posgrado, sobre todo en los estudios doctorales. Por ejemplo, en mi caso yo vine a conocer este término hasta que tuve la oportunidad de hacer mis estudios doctorales. Sin embargo, para algunos pudiera también haber sido una experiencia desde el pregrado. Eso va a estar muy determinado de cómo se está manejando el currículum en sus diferentes áreas disciplinarias, en los perfiles curriculares de sus carreras. Pero vamos a notar entonces cómo este término, que si bien estuvo por un tiempo olvidado y que tiene su origen en la filosofía, yo diría que ha sido acuñado nuevamente, ha sido rescatado desde la filosofía y cómo entonces nos permite tener una direccionalidad hacia la investigación, cómo la epistemología puede entonces servir como referencia, como guía para el desarrollo de todas las etapas que involucran la investigación. Generalmente cuando pensamos en investigación estamos pensando en aspectos metodológicos, pero también es cierto que necesitamos una base teórica, filosófica, que nos permita entonces encaminar cuál es nuestra visión de la realidad. Luego de eso vamos entonces también a estar un poco trabajando sobre lo que son las revistas científicas como difusoras del conocimiento, un poco la visión, cuál es la definición que se tiene de lo que son las revistas científicas, cuál es el papel que cumplen en todo este proceso de lo que es la gestión del conocimiento, lo que es su producción, su difusión o su divulgación, dependiendo de hacia cuál sector de la sociedad se dirige el resultado de estas investigaciones. Y entonces vamos también a ver un poco allí cómo es esa relación entre las revistas científicas y las bases de datos internacionales. Quizás para muchos de nosotros ha de ser llover sobre mojado tener que hablar sobre ciertos índices. Para nosotros ya debería ser común hablar de términos como Scopus o WOS o hablar de cuartiles. Sin embargo, también nos hemos encontrado que en muchas ocasiones la gente puede tener como ciertas dudas o cierta información que no está integrada, de manera aislada la pueden tener. Entonces esto es una oportunidad también para ir integrando conocimientos y poder entonces tener la información necesaria para entender cuál es la dinámica de las revistas científicas de cara a las bases de datos internacionales. Vamos a tener también la oportunidad de hablar sobre la importancia del artículo científico, y allí, fíjense que ya entonces, una vez que hemos hecho como esa parte introductoria, por así decirlo, de lo que es la investigación, cómo tiene la guía a través de la epistemología y cómo las revistas científicas cumplen un rol sumamente importante en este proceso, vamos entonces ya propiamente sí a hablar de lo que es el artículo científico y cuáles entonces los diferentes elementos que contiene, ¿sí? Vamos a ir trabajando el artículo científico desde el inicio, desde el punto de vista esquemático, por así decirlo, del paso a paso de cuáles son los aspectos más importantes a tomar en consideración en las diferentes etapas de la realización del artículo científico. Esta parte nos va a llevar lo que es la importancia y cómo escribir el artículo varias sesiones, porque lo vamos a ir trabajando paso por paso y vamos a tener entonces la oportunidad de irnos deteniendo en ciertos aspectos a considerar en este sentido. Y finalmente, entonces, vamos a dar algunas recomendaciones finales para la elaboración de un artículo científico, ya con una mirada de conjunto en función de toda la información que vamos a estar compartiendo a lo largo de esta sesión. Esta es nuestra agenda de trabajo. Vamos entonces a iniciar de inmediato con la primera parte de nuestra actividad. Vamos a tener la primera sesión, luego un espacio para hacer un break y me imagino que al final de la actividad entonces vamos a tener la oportunidad de generar, espero que así sea, bueno, la verdad es que son bastantes participantes, tenemos 254 participantes en este momento. Sin embargo, vamos a ver si podemos dar algún lapso,
¿sí? Para que puedan plantear algunas preguntas e inquietudes. Esperemos que el tiempo nos acompañe. Bueno, primeramente también quisiera comentarles que producto de todas estas alianzas que hemos hecho con investigadores de diversos países, también nos hemos percatado que si bien nosotros necesitamos como autores de las revistas científicas, también las revistas científicas necesitan de los autores, es decir, es una relación recíproca. Es una relación en la que necesitamos buenos autores como editores, porque necesitamos autores que sean atractivos, es decir, que puedan aumentar la cantidad de visitas en nuestras revistas científicas. Y eso por un lado entonces hace que nosotros como editores también tengamos esa necesidad de no solamente tener investigadores reconocidos, por supuesto que sí, pero también nos interesa investigadores que nos presenten trabajos interesantes, trabajos novedosos. Y eso también nos da entonces la oportunidad de generar productos de calidad, de poder difundirlos y también de aumentar, en este caso, los indicadores de nuestra revista científica. También para el autor le interesa publicar en una revista bien cotizada, ojalá ubicada en un buen índice, con un excelente cuartil, con una excelente posición. Entonces, en ese sentido, vemos que hay una relación recíproca, ¿sí? En la que nos necesitamos unos a otros. Y entonces hemos generado una suerte de alianza con diferentes editores de revistas científicas que nos acompañan en estos procesos. Y entonces por eso hablamos de dónde podemos publicar. Le presentamos a continuación, antes de iniciar con todo el contenido, algunas opciones de publicación. Debo decir también que estas revistas están ubicadas en las áreas básicamente de las ciencias sociales, ¿sí? Porque es nuestra área de desarrollo, por así decirlo. El profesor Francisco y yo somos del área de la administración y estamos dirigidos hacia el área de la gestión básicamente. Entonces eso nos ha hecho desarrollarnos mucho en las áreas que están vinculadas a la gestión, a las ciencias económicas y sociales, a las revistas de ciencias sociales multidisciplinarias también. Entonces hemos generado esta red de relaciones en la cual los editores nos solicitan que demos a conocer sus revistas. Nosotros hacemos también ese trabajo de captar potenciales autores, pero por supuesto, si bien es sabido, el proceso de revisión de las revistas científicas arbitradas e indizadas es sumamente riguroso. Entonces ellos nos dicen, por favor, difundan nuestra revista, pero también tengan claro que se debe pasar por un proceso riguroso de revisión. Es decir, el hecho de que ustedes ofrezcan un artículo científico para nuestras revistas no es garantía de que va a ser publicado. Tomen en cuenta, por ejemplo, que una revista de alto índice puede tener un porcentaje de rechazo del más del 50%. ¿Qué es lo que se ofrece como beneficio de formar parte de las revistas aliadas? Que en este caso se puede hacer un seguimiento de cómo van las condiciones del trabajo. Se pudiera generar también una cierta celeridad en la respuesta. Una respuesta de una revista de índice puede ser entre un año y hasta 2 en algunas ocasiones. En este caso se trata de agilizar el proceso de revisión. Pero repito, esto debe pasar por la revisión básica general que debe pasar todo trabajo que llega a una revista científica. Lo que se ofrece es un poco más de celeridad y seguimiento en este caso en la publicación. Tenemos entonces acá la mayoría de estas revistas que se presentan son revistas venezolanas, por ejemplo, Opción, Telos, Revista Venezolana de Gerencia, Revista de Ciencias Sociales y Utopía y Praxis. Estas 5 revistas son revistas venezolanas. En el caso de Opción, Revista de Ciencias Sociales, Utopía y Praxis y Revista Venezolana de Gerencia son revistas ubicadas en Scopus, en la base de datos Scopus. Por favor, si alguien por alguna casualidad no maneja cuáles son los términos, nos los coloca en el chat y con muchísimo gusto en la parte de preguntas y respuestas podemos ir entonces aclarando ciertos aspectos, ¿sí? Tenemos además la revista Hallazgo, que es una revista también de ciencias sociales y es una revista colombiana. Entonces son opciones que se pueden manejar, en este caso, como potenciales revistas para las publicaciones en las que ustedes tengan a bien desarrollarse. Tenemos también la revista Telos de la Universidad Rafael Belloso, que es una revista que no es Scopus, pero es una revista que es Latindex y está ubicada en la base de datos de Web Science, en la que llamamos WOS Emerging. Es decir, es una posición como de candidatura para pasar luego a la colección principal de la Web Science. En la siguiente vamos a tener entonces también una serie de revistas, producto de las alianzas también que hemos hecho con la Universidad Complutense de Madrid. Estas revistas son básicamente dirigidas al área de la comunicación.
Tenemos entonces acá la revista Ciencias de la Comunicación y la Información, la revista Vivat Academia, la revista de la CESI y la revista Latina, en este caso de Comunicación Social. Todas estas revistas entonces dirigidas al área de la comunicación. Por ejemplo, en el caso de la revista de la CESI, es la revista WOS Emerging. En el caso de la Vivat Académica también es WOS Emerging. La revista Latina es Scopus Q2 en el área de comunicación. Y la revista de Ciencias de la Información, de la Comunicación y la Información, corrijo, es una revista que está sin índices. Y ustedes dirán, ¿por qué están colocando revistas sin índices? Porque tenemos que darle apoyo a todas las revistas científicas. Es decir, todas en algún momento fueron revistas que se iniciaron. Entonces, ¿cuán importante es darle oportunidad a una revista que se está iniciando para que en un momento determinado pueda llegar a ubicarse entonces en estos índices internacionales? Así que tienen estas opciones, tómenlas en consideración, los invito a que visiten sus páginas web, a que revisen sus áreas temáticas, y revisen hasta qué punto sus artículos científicos o sus áreas de investigación más bien están relacionados con las diferentes áreas que se ofrecen en estas editoriales. Ese es el primer tip que debemos ofrecer. Usted revise la revista científica, revise cuáles son sus áreas, hágase una ojeada por los artículos científicos y vea cuál es el estilo. Eso sería como la puerta de entrada para darse cuenta si efectivamente su artículo pudiera tener las posibilidades de ser publicado en esa revista científica. Y por supuesto, tenemos entonces también que ofrecer la revista que es de la casa, es la revista de la Asociación de Universidades del Perú, la revista Journal of the Academy, tal como señalaba la profesora Ada, tanto el profesor Francisco como yo nos estamos incorporando al cuerpo editorial de esta revista. Es una revista que está en un proceso de reestructuración importante porque estamos tratando no solamente de refrescar su imagen. Si algunos han tenido la oportunidad de ingresar a esta revista se han dado cuenta que la imagen ha cambiado. Acabamos de incluirla en el sistema de OJS, el Open Journal System, que permite un proceso mucho más riguroso y ordenado de lo que es la gestión editorial, desde que la revista es una propuesta inicial hasta todo el proceso de revisión e inclusive hasta cuando es finalmente aceptada para publicación. Estamos además también en un proceso de reestructuración interna y sobre todo nos interesa hacer esos cambios de cara a las exigencias que nos colocan las bases de datos internacionales para poder entonces en un corto o mediano plazo poder incorporarnos a esos diferentes índices. Para eso necesitamos cubrir toda una serie de requerimientos que ya están normalizados y que entonces hacemos como especie de una lista de cotejo de ir viendo hasta qué punto vamos nosotros cubriendo todos esos requisitos para hacernos un horizonte temporal y estar en el mediano plazo al menos en alguno de estos índices internacionales. Por ahora la revista está en Latindex, ¿sí? Y bueno, es el índice que tiene hasta ahora y tenemos entonces previsto a futuro que vaya colocando entonces en otros índices como por ejemplo Cielo, que sería como el siguiente paso a seguir. Así que invitándolos también a que nos acompañen. Vamos a estar el profesor Francisco y yo desde ya trabajando en el número 4 de esta revista. El número 3 está por subirse en los próximos días, está en la revisión final de la maqueta para colocar el número y entonces empezar de inmediato. Los invitamos a que nos acompañen para la convocatoria del número 4 de la revista Journal of the Academy. Bien, pasamos entonces ahora sí, una vez que ya les hemos hecho esta invitación, entonces a la primera parte de nuestra charla de hoy. Vamos entonces ahora a hablar de la importancia de la investigación y para este punto los voy a dejar entonces con el profesor Francisco Gama. Muy bien. Creo que la doctora Suárez ha sido muy clara con la mirada que tenemos de este trabajo. Y antes de hablar de la importancia de la investigación para la sociedad, me quiero colgar de lo que expresó la doctora Lida Asensio, si mi memoria no me falla, que hablaba que ojalá que esta iniciativa o este trabajo no sea una excepción, sino que una constante.
La verdad que nosotros aspiramos a lo mismo, porque dada la experiencia que nos ha tocado vivir en distintos lugares, efectivamente hemos notado que la parte del curso, esta parte presencial o de la asistencia técnica, a veces resulta muy atrayente, y sigo insistiendo, muy atrayente, especialmente en la parte presencial, porque se genera esta dinámica de conversación donde nos conocemos, nos hacemos amigos, nos reímos, lo pasamos bien y generamos alianzas estratégicas de largo plazo. Pero ese curso, que puede tener, insisto, un impacto motivacional, con el tiempo ese impacto se va perdiendo porque muchas veces el académico queda solo junto a sus circunstancias, es decir, eh, necesita a veces preguntar respecto de algunos caminos, algunas vías, y claro, muchas veces no tiene con quién compartir esas dudas. Y eso nos pasa mucho en nuestras instituciones, en nuestras universidades, que tal como decía también el rector o el doctor Hugo Sánchez, es cierto que desde el 2016, dice ellos, nosotros venimos realizando acciones concretas de apoyar a las universidades para sus publicaciones, pero ustedes también lo dejaron de manifiesto, la producción científica que tiene Latinoamérica aún es, digámoslo con todas sus letras, precaria, precaria, insuficiente. Y eso implica que los esfuerzos que hemos hecho todavía son insuficientes también. Y es muy relevante, por lo tanto, eh, colocar la mano en ese arado para conducirlo adecuadamente en una dirección que implique mantenerse de manera constante, de manera continua, de manera sostenida en un proceso donde efectivamente los investigadores se sientan apoyados. A mí me ha tocado vivir esa experiencia también con algunas universidades en Chile que hoy tienen posiciones de liderazgo en Latinoamérica y efectivamente se han desarrollado procesos que tienen una dimensión estratégica. Quiero decir que esto tiene que estar en una dimensión estratégica. No puede quedar a nivel ejecutivo ni menos táctico. Tiene que estar en una dimensión estratégica. Y eso implica que todas las acciones, las decisiones que muchas veces conllevan ciertos esfuerzos de todo tipo, hoy día estamos haciendo un esfuerzo en términos de tiempo, en términos de convocar, en términos de reunirnos. Y eso, por supuesto, que es un recurso valioso que lo estamos aprovechando en beneficio de esta perspectiva, de esta proyección que tienen las universidades peruanas de transformarse en referentes a nivel latinoamericano en lo que producción científica se refiere. Pero si esto lo colocamos a un nivel eh, táctico o operativo, por supuesto que no va a tener los resultados que eso espera, porque a partir de esta experiencia inicial que estamos teniendo, hay que hacer una proyección de mediano y largo plazo. ¿Ya? Los resultados no se logran de la noche a la mañana. La doctora planteaba que los procesos en las revistas son extensos. Eso es importante dejarlo muy en claro, y lo digo porque yo he escuchado autoridades importantes en mi país que no tienen conciencia de esa realidad. Entonces piensan que si envían un artículo ahora, en este minuto, ese artículo va a poder salir publicado a fin de año. Eso está muy alejado de la realidad porque todo lo que uno trabaja, lo que el tiempo que invierte para finalmente tener un artículo científico en un año determinado, normalmente es una inversión que tiene frutos en el año siguiente. Esto es como cualquier siembra. Cuando uno siembra una semilla, evidentemente, ya sea una semilla de maíz, los amigos peruanos, ¿cierto?, que son expertos en esos temas, el maíz uno lo siembra y al otro día no tiene una mazorca inmediatamente. Hay todo un trabajo que hacer durante varios meses para finalmente obtener, luego de varios meses, un producto.
Eso requiere de dedicación. En el caso de las publicaciones es exactamente igual. Hay un esfuerzo, hay una dedicación, hay un apoyo que se tiene que dar de manera permanente. Ahora, ¿por qué lo hacemos? No lo hacemos solamente porque queremos tener más publicaciones y eso implique tener más medallas colgadas, ¿cierto?, en los portales de nuestras universidades. Lo hacemos porque estamos convencidos que la investigación es la base del progreso, del crecimiento, del desarrollo de nuestros pueblos. Y nosotros tratamos de definir la importancia de la investigación en tres perspectivas. Pensamos que es muy importante para la sociedad toda, pensamos que es muy importante para el académico en términos personales y, por supuesto, es muy importante para nuestras universidades. Cuando hablamos de la importancia de la investigación para la sociedad, lo hacemos porque en realidad, desde que el hombre es hombre, ha tomado conciencia de que la investigación es lo que permite avanzar al sujeto humano. Marco Aurelio, que es apodado el sabio o el filósofo, fue considerado uno de los 5 buenos emperadores eh, y romanos, y él tenía una frase que se hizo muy célebre: nada tiene tanto poder para amplificar, para ampliar la mente, que es el centro del ser humano, la mente, como la capacidad de investigar. O sea, nosotros investigamos porque sabemos que eso amplifica nuestra mente. Nos dan elementos para mejor razonar, un razonamiento mucho más profundo. Nos entrega, eh, nos permite analizar los datos, de tal manera que esos datos los manejemos hacia la lógica de la información, hacia el conocimiento y finalmente hacia la sabiduría, que es el estadio superior de la investigación. Entonces, nada tiene tanto poder para ampliar la mente como la capacidad de investigar de forma sistemática y real todo lo que es susceptible de observación en la vida. Eso ya lo decía Marco Aurelio allá por los años 1200, 180, dice, antes de Cristo. Bueno, y obviamente los precursores del pensamiento, los clásicos, tres grandes pensadores, Sócrates, Aristóteles y Platón, consideraban exactamente lo mismo. De hecho, yo normalmente remarco y resalto mucho la figura de Sócrates, porque para mí Sócrates es realmente uno de los grandes referentes en el campo de la investigación, uno de los grandes investigadores, que se especializó, que somos del área de las ciencias sociales, se especializó en una herramienta de obtención de información que son las, las entrevistas. Y él ejerce a partir de la base de la generación de conocimiento que son las interrogantes, él edifica el conocimiento, construye el conocimiento justamente a partir de esas interrogantes que permanentemente él le va planteando a sus contertulios. De ahí que aparece, ¿cierto?, el concepto de la mayéutica, el nacimiento de las nuevas ideas a partir de ir preguntando permanentemente, porque justamente las preguntas se hacen cuando uno tiene un problema, cuando uno tiene un desafío, un reto que quiere superar. Y como las preguntas implican una confección a posteriori de objetivos, de metas, de propósitos, ahí está la esencia y la base de la investigación. Y bueno, el discípulo de Sócrates, podríamos hablar toda la tarde de este gran maestro que fue, o este gran sabio que fue Sócrates, pero no tenemos tiempo. Pero el discípulo de Sócrates, uno, porque tenía muchos, Aristóteles, considerado uno de los grandes pensadores, cierto, también, señalaba que todo hombre, todo ser humano, podríamos colocar ahí, ¿cierto? Sobre todo ahora, que estamos en una lógica mucho más inclusiva, paridad de género y todo eso, ese concepto parece un poco violento,
Pero bueno, todo ser humano, por naturaleza, o sea, está en nuestra esencia, desea saber. Y probablemente por eso que es tan importante para la sociedad la investigación. Porque en la medida que eso está instalado en nuestras mentes, le estamos dando respuesta a la sociedad. Y qué bueno que exista esta mirada tan proactiva, futurista, de, del rector Alberto Briceño, presidente de la SUD, cuando él plantea que el papel de la universidad hoy día cobra mucho sentido, porque es la universidad la que tiene que transformarse no solo en un espacio donde se forma gente, sino que un espacio donde se forma gente y se genera conocimiento. Formación y generación de conocimiento deberían ser dos lados de la misma tijera, que nos permite cortar el futuro y proyectar ese futuro. Y esto es muy importante porque por mucho tiempo nosotros nos hemos quedado con la idea de que no tiene sentido apostar por la investigación si lo que tenemos nosotros en esencia son universidades docentes. Y eso es verdad. Uno de los que intervino también hablaba de que existían pocas publicaciones en el Perú. Y bueno, en Chile también. Y en gran parte de Latinoamérica también. Y eso lleva a que algunos investigadores digan, ¿para qué hablar de universidades de investigación si no hay investigación? En esencia, lo que tenemos son universidades docentes. Bueno, justamente eso es lo que queremos atacar. Eso es lo que queremos revertir. Queremos que ojalá la mayor cantidad posible de nuestras universidades pase desde ser universidades docentes a ser universidades propiamente tal, que son capaces de formar, que son capaces de gestionar, que son capaces de vincularse con el medio, pero por sobre todo que son capaces de generar nuevos saberes, nuevo conocimiento. La investigación, finalmente la fuente de todo conocimiento, permite comprender la realidad con mayor precisión, incrementar el conocimiento y hacerlo accesible a otras personas. Seguramente ustedes también han leído en algunos artículos que hemos escrito con el profesor José Joaquín Brunner, hemos dejado en evidencia eso, que tenemos una masificación evidente de la educación, evidente, hemos pasado de una educación superior de élite a una educación superior masiva, y cuando somos capaces de entregarle a esos estudiantes que masivamente hoy concurren a las aulas conocimientos de primera mano, déjenme decirles que eso mejora la experiencia del estudiante. Mejora la experiencia del estudiante. No es lo mismo estar en una clase con un profesor que repite el conocimiento que otros han generado, que muchas veces es un conocimiento que se genera en Norteamérica, en Europa, a veces muy alejado de la realidad latinoamericana, muy alejado de nuestra región, de los problemas reales y concretos que tiene nuestra región. A un profesor que es capaz de enfrentarse a los estudiantes y decirle, mis queridos estudiantes, yo voy a hablarles sobre este tema que ha sido investigado profusamente por investigadores de Europa, Estados Unidos, países desarrollados, pero también yo humildemente, desde mi humilde posición de académico latinoamericano, también he logrado hacer esta investigación y miren, aquí tengo una publicación que está en una revista indexada. Eso evidentemente que le genera inmediatamente un valor adicional a la docencia y le genera una experiencia distinta al estudiante. Por eso que Paulo Freire era tan enfático cuando él decía, la investigación y la docencia tienen que ir de la mano. Y yo investigo porque enseño. Y enseño porque investigo. Y mientras más investigo, mejor enseño. Entonces, no pueden estar separadas estas dos funciones y por más esfuerzo que algunos hagan y digan, no, es que hay algunas personas que son muy buenos docentes,
y hay otros que son muy buenos investigadores, hagamos correr a ambos personajes por carriles separados. ¿Y en qué momento logramos que se junten y que finalmente esa conjunción vaya hacia uno de nuestros principales grupos de interés, que son, uno digo yo porque son más, que son nuestros estudiantes? Por supuesto que si no lo logramos, ocurre lo que habitualmente dicen nuestros estudiantes. Lo que pasa es que los investigadores son malos docentes, porque no saben entregar el conocimiento que han generado, porque están encerrados ahí en una torre de marfil, en sus oficinas, entre cuatro paredes, tapados por libros, y no interactúan con nadie, y por lo tanto cuando le dicen a este investigador que está encerrado en su oficina entre cuatro paredes, o a este investigador que está en un laboratorio sin interactuar con nadie, ¿sabe, señor investigador, quiero que me vaya a hacer una clase? Claro, ese personaje tiene dificultades para comunicarse porque no está acostumbrado a hacerlo. Entonces, escuchamos habitualmente que se dice, no, es que los investigadores son malos docentes. Bueno, lo que le pasa al investigador es que le falta un entrenamiento para comunicar el conocimiento que está generando. Por eso que tienen que ser las dos cosas juntas. Y a su vez, sí, este profesor es un excelente docente, habla muy bien, es atractivo, nos cuenta chistes, nos reímos todos en la clase y lo pasamos bien. Es un excelente comunicador, es un encantador de serpientes, maravilloso. Pero este profesor nunca ha investigado nada, siempre está hablando de otros personajes. Y muchas veces las eh, versiones que da sobre un fenómeno son opiniones personales. Y nosotros sabemos que en ciencia no importan las opiniones personales. Lo que importa son los datos, las cosas que se han logrado averiguar o investigar. Entonces, claramente la investigación incrementa ese conocimiento y te permite formular nuevas teorías o modificar las existentes. Si nos vamos al ámbito de las tecnologías, también. Y en todas las áreas uno puede crear nuevas tecnologías a medida que tú estás investigando. Ayuda a tener una mirada crítica con la que observar la realidad. El docente, cuando se transforma en un investigador, se transforma curiosamente en un personaje mucho más crítico. Y esto hay que entenderlo, y sistémicamente hay que entenderlo también, porque evidentemente muchas veces esa posición crítica en un contexto de acriticidad, ese investigador empieza a chocar, empieza a tener una colisión que no es bien recibida por los que no investigan. Bueno, eso es simplemente porque estamos atrasados desde el punto de vista investigativo. Es decir, los que a lo mejor se dieron el esfuerzo de buscar nuestros antecedentes curriculares, se han encontrado que nosotros hemos investigado mucho sobre la gobernanza de las universidades, la gestión de las universidades. Y muchas veces hemos escrito artículos, hay uno en mi página web que los invito a todos ustedes a que la revisen, muy fácil llegar allá, franciscoganga.cl, y uno de los artículos que curiosamente tiene más visitas, pero no más citas, entonces lo que faltan ahora son citas, pero uno que tiene más visitas, es decir, que la gente lo va y lo busca, es uno que se llama El Fripel Burocrático, que está publicado en una revista WOS, que es un ensayo donde realizo una mirada crítica de cómo observo la gestión de las universidades. Mirada que emerge a partir de las investigaciones que hace tiempo vengo realizando con mis equipos, pero también por la experiencia de haber sido directivo dentro de dos universidades al menos, y haber ocupado la mayoría de los cargos en la estructura jerárquica. Y por supuesto también por la formación que tengo de doctor tanto en administración de empresas como en gestión estratégica. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que ese ensayo que tiene ese basamento científico, a muchas autoridades les cayó muy mal acá en Chile. ¿Se fijan? Y como hay una crítica detrás, hubo autoridades que pensaron que yo en realidad lo estaba criticando abiertamente. Y ese no es el sentido del investigador. El investigador efectivamente tiene la obligación de dar a conocer lo que ha investigado, porque es la manera de poder mejorar. Porque es la manera de mover un poco la frontera
desde el punto de vista de las cosas que se están haciendo. Entonces, nos permite, nos lleva a esa mirada crítica porque nos plantea nuevas preguntas de investigación, nos posibilita para la innovación y la creatividad, es el principio también del desarrollo profesional. La doctora Gwendolyn, después del intervalo que vamos a hacer de este café virtual, va a explicar un poco cómo impacta en la vida de los académicos y, por supuesto, a medida que van pasando los años, tú te vas transformando en un hombre sabio. El hombre sabio no en el sentido de aquel individuo que lo sabe todo. Normalmente los filósofos explican que la sabiduría es básicamente aplicar bien el poco conocimiento que tú tienes, que tú has logrado obtener. Porque todos coinciden que mientras más estudias, más investigas, más aprendes, menos sabes. ¿Cierto? Lo concepto que planteó inicialmente Sócrates, que fue repetido después de manera permanente por otros filósofos. Entonces, el sabio no es el que tiene respuesta para todo, que habitualmente nosotros pensamos y tenemos una imagen de una persona con muchos años, con una barba muy larga, blanca, para que no confundan, una barba larga, blanca, habitualmente con el pelo largo, con unos lentes redondos, de muchos años. Nosotros decimos, ese señor es un sabio porque sabe de todo. No, el verdadero sabio, también hay algunos filósofos que lo han planteado, no es el que sabe todo, sino que normalmente es aquel que sabe muy bien lo poco que sabe y por sobre todo sabe hacer las preguntas correctas en el momento correcto. La base de la investigación, la base del crecimiento, la base del progreso, el desarrollo de nuestros pueblos, de nuestros países, está justamente en hacernos estas preguntas. Así es que es lo que le quiero compartir mientras tanto, y ahora estamos justo en la hora para hacer este intermedio de 5 a 10 minutos para que volvamos después con la profesora Suárez. ¿Siguen ahí todos? ¿Siguen todos ahí? Sí, aquí estamos, doctor. Acá, por supuesto. Estamos presente. Estamos escuchando su clase. Presente. Estamos presentes. Acá estamos escuchando. Estamos. ¡Qué interesante! Fecito. Interesante, muy interesante todo lo que viene desarrollando. El café de Colombia necesitamos acá en el altiplano. Por supuesto. Maravilloso poder escucharlo, maravilloso. La verdad que se necesita ese contacto. Seguramente a ustedes ya les ha pasado que a veces no van a estar hablando contra la pared. Bien, esperamos entonces 10 minutos y nos conectamos exactamente a las 5, perdón, 5 con 25 minutos. Sí. Doctor, Sí, una consulta. ¿Podría responder algunas preguntas del chat, por favor? vamos a revisar el chat y las preguntas que podamos responder inmediatamente lo vamos a hacer. Y si no, las vamos a ir respondiendo a medida que vayan pasando las clases. No olviden que vamos a estar prácticamente 3 semanas juntos y la idea es que después sigamos interactuando si es que efectivamente hay un interés, que yo creo que sí lo hay, efectivo, real, de seguir trabajando esto de acompañamiento, ¿cierto?, en lo que queda del año y que este sea un trabajo de largo plazo, no sea solo coyuntural. Así que no se preocupen, vamos a tener tiempo para ir respondiendo todas esas consultas. Bien, quedamos entonces, nos juntamos en 10 minutos más. Así es. 4:30, doctor. Ok, perfecto. Gracias. Muy buenas tardes, estimados participantes. Se les pide a ustedes, por favor, activar sus cámaras para la foto oficial. Agradecemos a cada uno de ustedes por su participación el día de hoy y asimismo pedimos puedan activar sus cámaras para poder tomar la foto oficial de este importante curso. Muchas gracias. Unos minutos más, por favor, pueden activar todas sus cámaras a los que faltan para que puedan incorporarse y puedan activar sus cámaras. Gracias. Muy bien, estamos de regreso. Exactamente las 5:30.
Bueno, la dejo entonces con la profesora Gwendolyn. Tenemos exactamente 35 minutos más. Y en esos 35 minutos nos vamos a referir a dos temas, en realidad a tres temas. ¿Por qué es importante para el académico? ¿Por qué es importante para la universidad? Y a medida que vayamos avanzando, seguramente se van a ir respondiendo algunas de las preguntas que yo por lo menos registré. Y al final, en unos 5 minutos, queremos contarle de qué manera vamos a evaluar este curso, porque si bien es cierto, el curso está inscrito por 40 horas, no van a ser 40 horas presenciales. Entonces, el diferencial de horas que no son presenciales, básicamente lo vamos a trabajar, ya les vamos a explicar al final en qué consiste ese trabajo. Bien, ¿se ve la presentación, profesora? Sí, ahora sí. Muy bien. ¿Ok? Pasamos entonces a la segunda parte. Decíamos que estábamos hablando de la importancia de los de la investigación para la sociedad, y luego vamos a pasar entonces a la importancia de la investigación para los académicos. Más allá de las presiones a las que estamos siendo sometidos permanentemente los académicos por publicar, producto a su vez de una serie de condicionamientos que tienen las instituciones para exhibir indicadores de desempeño, también es cierto que más allá de esa presión en la cual muchos de los académicos nos señalan sentirse sumamente presionados, sentirse que a veces la investigación termina no siendo un ejercicio intelectual que se disfrute, sino más bien tratar de cumplir con plazos establecidos. La idea un poco para nosotros es tratar de no solamente ofrecerles pautas para publicar, sino también tratar de hacer de la investigación un proyecto de vida, no un requisito a cumplir. Es decir, un proyecto permanente, un proceso dinámico, en la cual todos los esfuerzos que se hacen desde nuestros espacios académicos, empezando por el aula, lo que nos toca, en este caso, dedicarnos a la docencia, a la investigación e inclusive a la extensión y a la gestión en muchas ocasiones, se pueden llegar a sentir abrumados por tanta cantidad de roles que cumplir. La idea un poco es tratar de orientar estos esfuerzos que hacemos hacia la realización de producción científica. Algunos, por ejemplo, les ha sido muy útil dedicarse a trabajar junto con sus estudiantes desde el aula, experiencias de investigación que luego pasan entonces a convertirse, bien sea en tesis de grado o en proyectos de investigación desde la cátedra, y a su vez eso convertirse en artículos científicos en los cuales los académicos participan acompañados con sus estudiantes. Eso es una de las alternativas. Otras alternativas que también hemos manejado es personas que están en gestión. Entonces, cómo ellos pudieran sistematizar sus experiencias a partir de cómo se ve la gestión, por ejemplo, universitaria, en los cargos que les corresponde cumplir, y entonces sistematizar cómo ellos han hecho para poder ir manejando las experiencias de gestión universitaria, por ejemplo. En una ocasión alguien me decía, pero es que yo me dedico a la consultoría, ¿cómo eso puede ser reflejado? Efectivamente, siempre y cuando se den las autorizaciones o se cuide, en este caso, el anonimato de la empresa en la cual se está haciendo la intervención, también se pudieran sistematizar las experiencias de consultoría a través de producción científica. Si nos ponemos a ver, todas nuestras actividades que nosotros hacemos son potenciales trabajos de investigación a ser publicados en revistas científicas. Pero más allá de eso, que en este caso son los resultados ya propiamente dicho de cuáles las actividades de investigación que realizamos, lo primero es el acceso a la información. Es decir, en la medida en que una persona hace investigación, primero se mantiene actualizada de cuál es su área de interés, en este caso de experticia, y en la medida de lo posible debería desarrollar investigación en las áreas o en las temáticas que le corresponde desarrollar en el aula de clases. También ocurre que en ocasiones nos vemos atraídos a trabajar con ciertos investigadores de trayectoria que ya llevan una línea de investigación predeterminada, pero siempre es importante de una u otra manera tratar de vincular la actividad docente con la actividad de investigación para no sentirse que se está disperso en diferentes actividades. Es algo que en algún momento de la vida a todos nos toca, pero debemos estar vigilantes en el sentido de poder ir orientando nuestros esfuerzos de docencia, de investigación, y si nos corresponde hacer extensión también, para poder enrumbar esos esfuerzos y no sentirse que estamos dispersos. Además de mantenerse actualizado en cuáles son las últimas
los últimos avances en materia del conocimiento que nos interesa desarrollar, también podemos entonces identificar lagunas. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros podemos ver cuál es el estado del arte del conocimiento, hasta dónde se ha llegado desde el punto de vista teórico, metodológico, en cuáles contextos se ha aplicado, y en esa medida entonces identificar posibles problemas a solucionar, posibles aplicaciones en contextos particulares. Entonces, estos antecedentes nos sirven a nosotros como base para poder identificar posibles aplicaciones en nuestra realidad circundante, en nuestro ámbito de competencia o de influencia. Entonces, esa también es otra forma de ir generando posibilidades de producción científica, además aplicada a contextos particulares, porque en muchas ocasiones, como docentes, terminamos dictando clases con libros que han sido traducidos, generados en otras realidades, con ejemplos inclusive de otras realidades que no están relacionados con el diario vivir, por ejemplo, de la realidad latinoamericana, con el caso peruano, por ejemplo, con el caso venezolano o chileno, dependiendo de cuál se trate. Entonces también es una oportunidad para crear conocimiento dirigido específicamente al ámbito de aplicación en el cual nos encontramos desenvolviendo. Y además también es una forma de vincularnos, establecer mecanismos de colaboración, porque la investigación, a partir de poder compartir con nuestros pares, con la comunidad científica, los resultados de nuestra investigación, primero nos retroalimenta en función de gente que está en nuestras mismas áreas de interés, que nos pueden retroalimentar, y también como una forma de establecer mecanismos de colaboración para hacer trabajos conjuntos. Tenemos experiencias muy interesantes, por ejemplo, se lidera un trabajo en equipo y se hace a través de estudios comparativos de diferentes países en torno a una temática. Y eso es un trabajo que tiene mucho valor científico, tanto para los colaboradores que son de diferentes países y diferentes instituciones, como también resulta muy atractivo para una revista científica poder publicar un trabajo de este tipo. Entonces, definitivamente, la posibilidad de acceder a información es uno de los atractivos que puede tener dedicarse a la actividad de investigación. La siguiente, por favor. Por supuesto, esto nos va generando entonces un perfil de investigación y un perfil que no solamente toca al docente, también esto tiene efecto en los estudiantes. Cuando somos un docente que nos dedicamos a investigar, tenemos un perfil mucho más amplio de lo que es la problemática o de lo que son las temáticas que vamos dictando en nuestras aulas de clase. Fíjense, por ejemplo, cómo muchos profesores nos han dicho, los que han logrado a través de este programa publicar con orgullo, cómo ellos han podido trabajar con sus estudiantes, generar las publicaciones, y estas a su vez sirven para hacer discusiones en el aula de clase. Por ejemplo, formular proyectos, discutir problemas, plantear soluciones, pero a partir de cómo el docente en este caso permite a través de la actividad docente tener experiencia con sus estudiantes, y eso eleva el perfil del docente y también eleva el perfil del estudiante en este caso, que tal como decía el profesor Francisco hace un momento, se convierte en una persona mucho más crítica, mucho más sensible a la problemática social, no solamente la visión repetitiva de aprender conceptos, sino incluso de poder ver en su comunidad, por ejemplo, cuáles podrían ser desde su área de especialización las soluciones que se podrían aportar hacia la comunidad o hacia organizaciones, dependiendo de diversa índole. La siguiente, por favor. Y bueno, también otro de los efectos positivos es como efecto de bola de nieve, también tiene que ver con la producción científica. Y tendemos a pensar en producción científica como los artículos científicos, ciertamente. Ese sería como el emblema por excelencia de la producción científica. Pero también tenemos muchas otras opciones, como decía al inicio, que pudieran convertirse potencialmente en publicaciones científicas. Por ejemplo, preguntémonos cuántas tesis hemos realizado con estudiantes de pregrado, de posgrado, y que en muchas ocasiones estas tesis nunca llegan a salir a la luz más allá de la experiencia entre el tesista, el tutor y un jurado de evaluación o tribunal. Y de allí no sale. Ahora, con las nuevas tecnologías, hay mucha más opción de dar a conocer, de difundir esta información y de divulgarla a partir de repositorios institucionales, de bases de datos bibliográficas. Pero imagínense, en el pasado se quedaban en un libro, en un anaquel, en una biblioteca, y hasta ahí llegaba como antecedente para algunos investigadores. Pero hoy en día tenemos la posibilidad de generar esos resultados de investigación y difundirlos a través de una producción científica. Y eso nos lleva, por supuesto, a una máxima que siempre decimos los investigadores, que lo que no se publica no existe.
o aquel investigador que no publica perece. Entonces, esta es la oportunidad para ir pensando en qué elementos yo he hecho, por ejemplo, cuántas tesis de investigación yo he desarrollado, y además, tomando también en cuenta que el conocimiento se hace obsoleto rápidamente. Entonces, también ver la posibilidad de publicar estos resultados de investigación y de hacer incluso una línea de investigación sobre la base de una serie de objetos que ustedes hayan desarrollado a través de unos elementos teóricos, metodológicos que sean de su predilección. Y todo esto, por ejemplo, ponencias que se hayan presentado en eventos científicos, trabajos de campo, todas esas actividades que son cotidianas para nosotros en nuestras actividades docentes, son tierra fértil para poder generar publicaciones científicas. Así que tomen en cuenta eso, revisen qué son aquellos aspectos que ustedes tienen en el tintero y que pudieran convertirse entonces en un artículo científico en el corto o mediano plazo, dependiendo del grado de desarrollo que se tiene. La siguiente, por favor. Y tenemos acá entonces una clasificación de lo que llamamos en la gestión de talento humano de los incentivos. Cada vez más es una tendencia en América Latina que los profesores reciban algún tipo de incentivo por publicación. Y como decía al inicio, no por cualquier tipo de publicación, tiene una serie de condiciones, una revista que esté incluida en algún índice internacional, ojalá con algún cuartil elevado, ¿sí? Y entonces en esa medida el profesor en algunos países, no en todos, pero cada vez es más frecuente que se utilicen mecanismos de compensación a través de ciertos incentivos como resultado de la publicación científica. Pero cuando hablamos de incentivo tendemos a pensar en dinero, ciertamente. Pero hay otra serie de compensaciones que no son en dinero y que también nos pudieran generar beneficios personales por desarrollar actividad de investigación. Por ejemplo, podemos tener la posibilidad de no solamente recibir bonificaciones, sino también ascenso en nuestra carrera académica. Cada vez es más exigido para efectos de promociones y ascenso exhibir productividad científica y ojalá en índices elevados. También tenemos la posibilidad, por ejemplo, de generar ventas de publicaciones. Pudiera ser un libro a través de una compilación o de un libro personal en función de la experiencia y el desarrollo de investigación que se tenga. También cuando se es un investigador, se tiene la posibilidad de ser un par evaluador, bien sea de proyectos o de revistas científicas. No todas las revistas científicas dan bonificaciones por ser árbitros, pero en algunos casos sí se da. Igual que también ocurre cuando se es par de algunos proyectos de investigación, algunos son pagos y otros no, pero es una opción que está allí latente. También tenemos la posibilidad de recibir descarga académica. En la medida que desarrollamos mayor cantidad de investigación, tenemos menor cantidad de carga docente. El profesor decía hace un ratito una experiencia en la que muchos estudiantes se quejaban porque decían que cuando el profesor era un investigador lo perdían como docente. Y yo creo que ahí también tenemos que tener un trabajo de equilibrio, porque definitivamente la máxima debe ser otra. Todo docente que investiga tiene que ser un mejor docente y no necesariamente tener que prácticamente abandonar a sus estudiantes porque no tiene tiempo para dedicarse a la actividad de investigación, a la actividad docente, cuando debería ser nuestra actividad primordial. Nos debemos a nuestros estudiantes. También posibilidades, por ejemplo, de financiarse para movilidad, para hacer estadías de investigación, para asistir a eventos científicos, por ejemplo, adquisición de infraestructura, tanto física, técnica, instrumental, documental para poder recibir ese tipo de apoyo y desarrollar actividad de investigación, y por supuesto todo aquello que tiene que ver con los premios y distinciones que nos dan en definitiva reconocimiento público y visibilidad. Los investigadores cuando se dedican de manera seria, sistemática a la actividad de investigación de manera permanente, va a haber un momento en que se van generando una tendencia en un área específica del conocimiento. Se dan a conocer por investigaciones que están relacionadas en un área determinada. Y ese es otro tips que le podemos ofrecer de inmediato. Traten de pensar cuál es su nicho de investigación, a qué se quieren dedicar, cuál sería aquella temática que ustedes pudieran desarrollar en el corto, mediano y largo plazo, que les pudiera a ustedes generar la posibilidad de ir generando conocimiento de manera incremental, que les pudiera permitir la posibilidad de establecer entonces redes de investigación, publicaciones, etc.
Les dejamos entonces esa reflexión allí, vayan revisándose. Primero, qué tipo de trabajos tienen pendientes potenciales para publicación, y segundo, cuál es el área, nicho que yo quisiera desarrollar para dedicarme a la actividad de investigación. Con esto cierro mi parte, profesor, por ahora. Muy bien. Excelente, profesora. Y bueno, y la otra razón por la cual para nosotros es imperativo hoy en día publicar tiene que ver con el hecho de que también alguien lo mencionó por ahí, uno de los profesores, de los doctores que intervino al comienzo, que las publicaciones científicas estaban teniendo impacto en los rankings. Bueno, eso tiene bastante descierto, y efectivamente hoy vivimos en un mundo donde los rankings han pasado a tomar un papel bastante protagónico, fundamentalmente porque los grupos de interés demandan información, transparencia de la información, y los rankings vienen a suplir esa opacidad que teníamos hasta hace poco, donde era muy difícil saber qué universidad era mejor respecto de otra. Muchas veces la gente pensaba que una universidad, por el hecho de tener mucho marketing en la televisión o en los diarios, era la mejor del país, y se quedaba con esa pseudoimagen, o porque era la universidad más antigua. Estando con mis colegas y amigos españoles, no, en cierta oportunidad incluso con el rector y el vicerrector de la universidad donde me tocó hacer uno de mis doctorados, la Universidad de Sevilla, ellos me comentaban, me decían, mira, Francisco, porque empezamos a hablar del tema de los rankings, nosotros en algún minuto pensábamos que la Universidad de Sevilla, la Universidad Salamanca, la Universidad de Valladolid, no debieran preocuparse de los rankings. Somos las universidades más antiguas del mundo. Estamos dentro de las más antiguas, más de 500 años, la Salamanca, la Valladolid, 800. Entonces, ¿por qué nos vamos a preocupar si nosotros tenemos un arraigo histórico? Y pensábamos que por el solo hecho de ser las más antiguas del mundo, inmediatamente la gente iba a pensar de que éramos las mejores. Y resulta que cuando aparecieron los rankings, nuestras universidades empezaron a tener un desposicionamiento. Y dijimos, bueno, nosotros no queríamos preocuparnos de los rankings, pero vamos a tener que hacerlo. Vamos a tener que hacerlo porque estamos perdiendo posicionamiento respecto de las otras universidades que sí aparecen. Bueno, eso lo vamos a dejar más adelante, pero sí lo que está claro de que hoy en día, desafortunadamente digo yo, pero por otro lado alguien podría decir afortunadamente, de que tenemos ya mayor transparencia, esta información que empieza a aparecer nos está afectando en nuestro posicionamiento. Bueno, podemos tener un seminario completo sobre ranking, pero obviamente que no lo vamos a hacer. Solamente le vamos a dar, como bien dijo la profesora, algunas pinceladas, una especie de aperitivo respecto a algunas cuestiones que las podemos ir profundizando. O sea, mi visión respecto de cómo vamos a seguir trabajando con las universidades peruanas es que lo más probable es que en tiempos de normalidad empecemos a hacer trabajos mucho más focalizados por universidades. Se lo comento también por experiencia. Nosotros en algunas universidades incluso hemos ido al nicho específico de grupos de investigación muy reducidos que quieren investigar. Hemos trabajado, por ejemplo, con un grupo de 20 profesores de un departamento determinado, es decir, aquí hay, o de una facultad determinada. Mire, colega, aquí hay 20 profesores que quieren publicar. Ellos quieren investigar, están investigando, no han publicado, pero quieren publicar. Y nos focalizamos, nos concentramos en esos 20 profesores. Y hemos logrado resultados que son casi increíbles. Es decir, la última experiencia que tuvimos precisamente con la Universidad de Tarapacá y con la Universidad Arturo Prat, que son dos universidades que están acá en Chile, una con un destacado desempeño en el campo de la investigación como es la de Tarapacá, y la otra que está tratando también de sumarse a esta tendencia, en un año con un grupo muy reducido de académicos, de no más de 20, se lograron en cada universidad más de 15 publicaciones. Y la mayoría de ellas publicaciones Scopus, en un área donde antes no se había publicado nada. Entonces, por eso que nosotros nos atrevemos y les planteamos con convicción de que es posible lograr resultados. Si no tuviéramos esa experiencia, por supuesto que no estaríamos, comillas, vendiéndole una idea sin sustento
acá en Chile se dice vender la pomada, no sé cómo se dirá en Perú, cómo se dirá en Venezuela, no sé, profesor, cómo se dice eso de vender la pomada. Sí, se entiende. ¿Entiende? Vender, ¿Cómo se dice en Venezuela? vender humo en el Perú. Humo. Vender humo, perfecto, está muy Sí, bien un ese pote de sinónimo. humo, sí, puede ser. Vender un pote de humo, claro. Nosotros acá no estamos vendiendo humo, porque si no estuviera esa experiencia previa, nosotros tendríamos que decirle, mire, probablemente tendríamos que poner una hipótesis ahí, un supuesto. Como buenos investigadores hay una hipótesis. Probablemente podríamos llegar a tener buenos resultados. Nosotros ahora lo que le decimos, si dan ciertas variables, que ya las hemos vivido antes, lo más seguro, con un alto porcentaje de confiabilidad, es que podríamos tener resultados importantes. Y eso, evidentemente, que afecta a las instituciones, porque si ustedes miren, ahí dice un listado de los principales rankings que hay a nivel mundial. Y tal como lo decía el rector, la mayoría coloca el énfasis en la investigación. Y cuando hablamos de investigación, no hablamos de la tesis, de las 300 tesis que se rinden ante tribunales, de los 200 proyectos que han hecho los colegas, sino que se está hablando de publicaciones. Es decir, la máxima que decía la profesora, algo que no, investigación que no se publica no existe. Lamentablemente es así. Entonces estamos hablando, estos rankings no toman, no van y preguntan a un saber cuántas tesis doctorales tienen ustedes. ¿Cuántas tesis de magíster tienen? ¿Cuántas tesis de pregrado tienen? ¿Cuántos proyectos de investigación tienen sus profesores? No, ¿cuántas publicaciones tienen en WOS, en Scopus? Y después empiezan a hilvanar incluso mucho más fino y aparece el factor de impacto, el índice H, todas cuestiones que vamos a ir conversando a medida que vayan pasando las clases. Miren, si ustedes miran el ARGO, por ejemplo, el ARGO, que es el famoso ranking Shanghai, el 70% cuando uno observa tiene que ver con investigación. O este otro índice global de las mejores universidades, el 75%. Hay otros incluso que tienen el 100%, el CIMAGO el 80%, el T 45%. Y el otro fenómeno que es muy importante que entendamos, colegas y amigos del querido Perú, es que hoy en día se están incrementando las instituciones que investigan en Latinoamérica. Ustedes miran las curvas, son todas con pendiente positiva. Por lo tanto, evidentemente que aquellas universidades que tomen primero la decisión de apostar racionalmente, apostar con todo lo que eso significa por la investigación, van a poder tener buenos resultados. Pero en eso hay que ser muy, muy enfático. No basta con decir nosotros queremos apostar por la investigación y no tomamos ninguna decisión estratégica. Hay que tomar decisiones estratégicas para efectivamente tener resultados. Esto es lo que ocurre, por ejemplo, en Iberoamérica, en el ranking CIMAGO, CJR, con las instituciones. Brasil es el que tiene el predominio desde el punto de vista productivo, pero ellos tienen un 26% de las instituciones involucradas en ese 41% de la producción iberoamericana. Sin embargo, España solo tiene involucrados 6% de las instituciones. O sea, el peso de España es bastante reducido respecto a Brasil y sin embargo producen el 34,6% de la producción científica latinoamericana. Estamos hablando de instituciones altamente eficientes. Portugal con el 4 produce el 11,8, México con el 16 y el 9,6. O sea, México está un poco al revés, es un mega país con poca producción. Sin embargo, con esa producción le permite estar dentro de los primeros países más productivos desde el punto de vista de outputs. Chile con el 4% produce el 6%. Argentina con el 6% produce el 5,3%. Y Colombia con el 10%, el 4,5%. Y en un nivel más abajo está Ecuador con el 3,5% que produce el 0,8%. Perú con el 4,5% de instituciones produce el 0,8%. Venezuela con el 3,7% produce el 0,7%. Las cifras que uno observa en el caso de Venezuela, y obviamente la profesora Wendell puede hablar con mayor propiedad al respecto, son francamente devastadoras porque en los últimos años todos sus indicadores que eran excelentes van al retroceso. Es decir, yo lo puedo decir como una persona que va desde afuera. Yo fui a hacer mi postdoctorado a Venezuela porque me percaté cuando obtuve mi grado de doctor que si yo quería publicar, hice mi programa en España
Y en España nos dijeron, bueno, ahora usted es doctor, tiene que publicar. Y cuando llego a Latinoamérica y llego a Chile y empiezo a buscar revistas indexadas, en Chile no habían, en Latinoamérica no habían. Y estábamos pensando en revistas WOS, no existían. Estamos hablando de 15 años atrás, 2005, 2004, 2003. Y empiezo a mirar el contexto latinoamericano y de pronto, sorpresa, me encuentro que Venezuela sí tenía revistas WOS, sí tenía revistas Cielo, y no tenía una, sino que tenía muchas revistas indexadas, y que sus resultados eran bastante importantes. Empecé a mirar el prestigio de muchos de sus programas doctorales, y justamente el programa de doctorado en ciencia humana, con su postdoctorado en ciencia humana, era uno de los más prestigiados de Latinoamérica, con premios incluso en Estados Unidos. Entonces yo dije, bueno, esta es una muy buena alternativa para continuar con mis estudios postdoctorales, porque eso me va a permitir tener acceso al ecosistema científico que tiene Venezuela. ¿Cómo lo están haciendo ellos para tener la producción que tienen y para tener esa cantidad enorme de revistas? Entonces, para mí era como ir al paraíso, es decir, llegar a Venezuela, llegar a una universidad que tenía 3, 4, 5, 6 revistas indexadas, en circunstancias que mi universidad no tenía ninguna, y en Chile en general no existían revistas indexadas, fue espectacular. Y eso fue lo que me llevó, ¿cierto?, a tener esta conexión y este trabajo tan continuo, permanente con la Universidad del Zulia. Pues eso que le estoy contando no es un mito, no es un cuento, no es una historia, es algo real, es algo real. Y bueno, por supuesto que uno se siente afectado y también triste por el deterioro que está teniendo la ciencia en Venezuela. Aún así, hay verdaderos Quijotes de la investigación que están sosteniendo revistas importantes como las que acabamos de mencionar y que entre todas las podemos apoyar. Dicho ese paréntesis, aparece después Puerto Rico con el 1,2, con el 0,5, y bueno, ya ustedes seguramente ya vieron lo que pasa con Cuba, Uruguay y Costa Rica. En general, lo que se observa en Latinoamérica y en el mundo, no solamente en Latinoamérica, sino que en el mundo, de que hay un incremento de la producción científica en todas las áreas. Es decir, estamos justamente por algo se habla de la sociedad del conocimiento, por algo se habla de la sociedad de la información. Es decir, hoy día tenemos acceso a mucha información, se está generando mucha información. Y la pregunta es, ¿nos vamos a subir a ese tren o nos vamos a quedar abajo? En el área de ciencias sociales, alguien me preguntó un poco respecto de qué pasaba con las ciencias sociales, ya le vamos a contestar, por qué las ciencias sociales en general están mucho más atrasadas. Tenemos varias respuestas para ello, pero lo que sí es cierto, que si ustedes observan, también el área de las ciencias sociales hoy, en los últimos años, también está teniendo un incremento muy relevante, y ahí están los resultados. Pero, lamentablemente, Latinoamérica, que está con la línea roja, en ambos casos, todavía se mantiene en los niveles bajos, junto, ¿cierto?, básicamente junto a África. Y por tanto es importante darle un mayor impulso. Por eso que en este tema de incrementar la producción científica, todos los países latinoamericanos debiéramos ser socios. Debiéramos ser socios. Y aquí respondo una de las preguntas que me hacía, ¿por qué todavía es precaria y deficiente la investigación en Latinoamérica? Bueno, porque no hemos sido capaces, nosotros como académicos, como ciudadanos, de forzar a nuestro gobierno, a nuestro Estado, a que inviertan más en investigación y desarrollo. Y ahí tenemos una tarea pendiente. Tenemos pocos recursos orientados a la investigación. Miren lo que pasa con los grandes países. Seguramente esta gráfica lo han visto montones de veces, pero aunque lo hayan visto miles de veces, yo lo voy a hablar miles de veces más porque hay que convencer que en esto estamos al debe. Y lo que más me preocupa, que en el escenario de pandemia, que todo el mundo lo aprovecha como un problema, ya hay muchos países que dicen, bueno, hoy día es más importante la salud, es mucho más importante la economía, después nos ocuparemos de la educación, después nos ocuparemos de la investigación. La prioridad hoy día es la salud. Bueno, ese es un discurso muy peligroso, porque miren ustedes, no tenemos ningún nivel de comparación con los países desarrollados que realmente están haciendo ciencia de primer nivel. Por eso que tenemos problemas para, de repente, financiar un investigador de renombre y traerlo para nuestros países, porque claro, no tenemos recursos. No tenemos recursos. Y sin embargo, en muchos de estos países desarrollados, ese no es un problema. Es decir, hay alguien importante que trae, ¡pum!, ahí están los recursos que trae.
A mí me ha tocado viajar varias veces, por ejemplo, a España, invitado por los españoles, y no tienen dificultad de decir, oye, ok, ahí está el billete, el pasaje, el boleto, como quieran llamarle, para que te puedas venir acá a Europa y estar con nosotros, compartir tus investigaciones, y por eso que también tengo un nexo muy importante con grupos de investigadores españoles, y por eso que tenemos esas revistas ahí que hoy día están siendo parte de nuestras alianzas estratégicas. Bueno, eso es porque hay decisiones de gobiernos en invertir en investigación. Sin embargo, mire cómo está Latinoamérica. 0,38% tiene Chile. En el caso de Perú, 0,12% el último dato, de acuerdo a lo que tiene UNESCO. 0,12, comparado con el más del 4% que tiene Corea, Israel, con más del 3% que tiene Suecia, Japón. Hay una respuesta, colega. Hay una respuesta sobre la cual nosotros tenemos que esforzarnos y golpear la mesa donde sea necesario. Pero evidentemente, y ya conversaremos más de eso, también hay problemas de gestión, también hay problemas de énfasis. Muchas veces en nuestras universidades, y me consta porque yo fui vicerrector, muchas veces en nuestras universidades invertimos dinero en cosas superfluas, sin sentido. Seminarios enormes donde llevábamos a los profesores a pasear literalmente, pero no con un propósito de impactar los indicadores positivos que debían tener estas instituciones. Entonces se invierten grandes cantidades de recursos en cuestiones suntuarias, de poca relevancia, y sin embargo, para los temas de fondo, no tenemos recursos. Entonces, ahí lo que ocurre, estos son datos que ustedes lo pueden buscar, tiene un impacto después en la cantidad de investigadores. O sea, Latinoamérica tiene en promedio, por millón de habitantes, 500 investigadores. Y los países desarrollados, más de 4.000 investigadores. Entonces, por eso que en los rankings, como decía el rector, aparecemos mal. Por eso que en la producción científica aparecemos mal. Aparecemos como marginales, como precarios. Porque tampoco una cosa lleva a la otra. Como hay pocos recursos, eso lleva a que mucha gente no toma la decisión de decir, ok, yo me voy a dedicar a la investigación. Y tenemos pocos investigadores. Y también desigualdad en el proceso investigativo. Eso también impacta, aunque todos no lo crean. Es decir, parte de sus resultados importantes que tenía Venezuela era porque fue también uno de los primeros países que involucra y le da protagonismo a las mujeres en el campo de la ciencia. Y por eso que ustedes observan ahí que el 61,4% de los que se dedican a la investigación en Venezuela, todavía ese dato es muy importante, son mujeres. Y eso yo lo pude constatar también en terreno. Es decir, la profesora no me creía cuando yo les comentaba ya en Chile, estas reuniones que yo tenía con los investigadores de sus grupos de investigación eran fundamentalmente una buena cantidad de mujeres. De 10, normalmente eran 6 o 7 mujeres, 3 hombres, 6 mujeres o 4 hombres, eventualmente 5 y 5. Yo tuve muchas reuniones en Venezuela con grupos de investigación y esa era lo que uno observaba habitualmente. Es decir, mujeres empoderadas, investigando, comprometidas. En Chile, todo lo contrario. En Chile, las mujeres que están insertas en la investigación son muy pocas. Y eso se refleja en ese indicador, donde el 33% solamente son mujeres. Y en el caso de Perú, el porcentaje todavía es menor. Por lo tanto, aquí también tenemos una tremenda oportunidad, porque efectivamente es una fuerza importante e impresionante que puede mover los indicadores. Entonces también hay que hacer un esfuerzo por involucrar, ¿cierto?, a las féminas en este tema de la investigación. Y si quieren mirar cuánto invierte su país en investigación y desarrollo, pueden revisar esa página de la UNESCO para que hagan comparaciones y les quede claridad también de por qué estamos donde estamos. Esto es lo que les decía recién. Es decir, los países hoy día están pensando en los recortes. Y ahí es donde tenemos que estar atentos. Porque no hay que aceptarlo, bajo ningún predicamento. Ya los recursos son escasos. Y si más encima los vamos a recortar, ¿en qué vamos a quedar? Y después aparecen los discursos de los políticos diciendo es que estamos muy mal en investigación y desarrollo, y vamos a colocar énfasis en la investigación y desarrollo, y vamos a apostar por la investigación y desarrollo, porque ahí está el futuro de nuestra patria, porque ahí está el futuro y el progreso de nuestros pueblos. Palabras
vacías, palabras vanas, porque cuando tienen la posibilidad de recortar, lo hacen justamente donde no tienen que hacerlo. ¿Qué pasa en Perú? Y esto para que ustedes también se tengan esta imagen, y ojalá salgan más motivados, no desmotivados porque no me interesa, y no nos interesa hacer eso. Miren lo que pasa en Perú. Tiene toda la razón el rector, el doctor, cuando dice poca presencia en los rankings. En el ranking T, que es uno de los más importantes, en realidad hay 3 o 4 rankings importantes, hay montones de rankings, pero hay 3 o 4 que se han logrado posicionar como rankings bastante serios, con buenas metodologías. Hay otros que son francamente un desastre. Pero, por ejemplo, en el ranking T aparecen solo 3, o sea, 2 universidades peruanas. La Universidad Peruana Cayetano Heredia, que aparece en el lugar 501-600 en ese rango. Y la Pontificia Universidad Católica del Perú en el rango del 801. Y les coloqué abajo los porcentajes para demostrarles de que efectivamente, por ejemplo, yo le había mostrado en la lámina anterior que el 30% en la investigación, pero si ustedes observan el estricto rigor en el ranking T es el 60%, porque las citas no son los encuentros que uno tiene con alguien, sino que son las referencias que otros investigadores hacen de nuestros trabajos investigativos. Entonces, yo tengo que tener una publicación para poder tener citas. Si no tengo un artículo, no voy a poder tener citas. Entonces, al final, si uno suma eso, la investigación está teniendo el 60% del peso. Y en el caso del ranking QS, ahí aparecen 4 universidades peruanas. En el primer lugar aparece la Pontificia Universidad Católica del Perú. Si ustedes observan, ahí cambian, evidentemente que cambian las posiciones, porque en este ranking se mide con un 40% la reputación, es decir, qué tan bien posicionada está la institución en la sociedad. Y seguramente la Pontificia Universidad Católica del Perú, como ocurre acá en Chile, la Pontificia Universidad Católica de Chile, tienen un muy buen posicionamiento en la sociedad, por miles de razones que no las vamos a entrar a analizar, pero que tienen un buen posicionamiento, lo tienen. Entonces aparece, en el caso de Chile, en el COES también aparece la Pontificia Universidad Católica. Y en segundo lugar aparece la Universidad de Lima, en tercer lugar la Cayetano Heredia, y en cuarto lugar la Mayor de San Marcos. Y en el CIMAGO, que es un ranking que básicamente está centrado en la investigación, porque temas de innovación, incluso la parte societal, cómo se relacionan las personas con la universidad propiamente tal a través de las redes, ahí aparecen 9 universidades lideradas por la Cayetano Heredia, y en el lugar 9, la Universidad Nacional de San Agustín. Seguramente ustedes están mirando ahí, están viendo si aparecen o no aparecen sus universidades. La Universidad Nacional de San Marcos, universidad que conozco, preciosa universidad, está en el segundo lugar, y aparecen otras como la Peruana de Ciencias Aplicadas en el tercero, Martín de Porres en el cuarto, etc. ¿Qué pasa en el ranking, en el QS latinoamericano? Sí, centrado exclusivamente porque ellos decidieron hacer un ranking para Latinoamérica. ¿Sí? Porque, claro, la gente decía, no, lo que pasa es que estos rankings comparan peras con manzanas. ¿Cómo nos vamos a comparar nosotros con las universidades de los países desarrollados? Bueno, ahí tenemos entonces un ranking latinoamericano. Y ese ranking latinoamericano, si ustedes observan, el primer lugar lo ocupa la Universidad de la Pontificia Universidad Católica de Chile, y hay 7 universidades brasileñas, 4 de Chile, 4 de Colombia, 2 de México, y solo una de Argentina, que es la Pontificia Universidad Católica. Con esto vamos a ir cerrando, porque ya estamos en la hora, y yo me imagino que todos ustedes ya están con ganas de cerrar sus computadores, pero probablemente también están muy interesados de ver qué es lo que pasa en el ranking regional latinoamericano con el resto de las instituciones. Bueno, ahí está la primera, que es la PUC del Perú. Están las 20, saqué las 20 en distintas posiciones. Ahora, lo bueno de la Pontificia Universidad Católica del Perú es que en los años ha ido mejorando en su posicionamiento. ¿Sí? Partió 30 y hoy día están 18 en el QS latinoamericano, y por supuesto número 1 del Perú. Sin embargo, hay otras que se han mantenido, y otra como la Cayetano Heredia, que lamentablemente ha bajado, estuvo en una muy buena posición el año 2016, 64, y hoy se encuentra en la 73. Ahí está el ranking iberoamericano de las top 30,
Obviamente no hay ninguna peruana, sí hay brasileñas, españolas, y argentina y chilena, pero esto es lo que ocurre con las peruanas. Ahí aparece que el ranking regional tiene la característica que básicamente se centra en la producción científica. Y por eso que aparece de nuevo la Cayetano Heredia ocupando una posición de preeminencia, con una pequeña mala noticia que bajó algunos puestos del año 2018 al 2019. Entonces hay algunos ajustes que van a tener que hacer para retomar el camino. Ojo, las universidades bajan no porque disminuyan su producción científica. Las universidades bajan porque hay otras que están corriendo más rápido. Y esto como es un sistema latinoamericano, si tú sigues corriendo con el mismo ritmo, va a haber otra que te va a pasar porque seguramente están haciendo las cosas con mayor intensidad. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en definitiva? Incrementar las publicaciones científicas. Y para eso estamos nosotros. Queremos ayudarles en esa gran empresa, en ese gran reto. ¿Por qué? Porque los documentos todavía son insuficientes. Brasil tiene más de 1 millón de artículos publicados. México, más de casi 350.000. Argentina, más de 200.000. Chile, más de 160.000. Y Perú todavía está en 29.000 artículos. Claramente eso es insuficiente para el tamaño que tiene. Si ustedes hacen el ejercicio de publicaciones en términos proporcionales, cambia el orden y en ese momento aparece Chile como la número 1, porque Chile es un país pequeño, es muy pequeño. Y aparece después Brasil y creo que en tercer lugar Argentina, y creo que Colombia supera en ese porcentaje a México. Esto es lo que pasa con las publicaciones en Perú. Si alguien no sabía lo que se está produciendo, por lo menos en la base de datos Scopus, la Cayetano Heredia tiene en el último reporte 1913. Tienen que dividirlo por 3 porque considera los últimos 3 años. 1913 publicaciones. Yo les quise hacer una comparación con esa producción, una comparación con algunas universidades de otros países. En Chile, la que tiene esa cantidad de publicaciones es la Universidad Católica del Norte, que sin embargo se ubica en la posición 14. En la posición 14. Es decir, hay 13 universidades que tienen más publicaciones que eso. La segunda, que es la Pontificia Universidad Católica del Perú, 1.700 publicaciones. En Argentina, en la Universidad del Rosario, que tiene esa cantidad, sin embargo hay 6 universidades que tienen más publicaciones que eso. Y bueno, y la última, la Universidad de Ciencias y Humanidades, que tiene 150 publicaciones, eso significa 50 publicaciones por año, que equivale a la Universidad de La Guajira, de Colombia, que tiene 58 universidades que publican más que eso. Entonces, ¿cuál es nuestra meta? ¿Cuál es nuestro desafío? Por supuesto, incrementar esos números. ¿Lo podemos hacer? Por supuesto que lo podemos hacer. ¿Tenemos el capital humano, el talento? Por supuesto que lo tenemos. En Perú hay profesores graduados de maestría, de doctorado, hay tesis que se están haciendo, programas de doctorado que se están haciendo, muchos programas de doctorado. Entonces tenemos que tomar esas experiencias, tenemos que tomar esas tesis compartidas, tutoriadas, bitutoriadas, que nos va a permitir mejorar sustantivamente las publicaciones. La próxima clase, que es mañana, la profesora Suárez va a estar hablando sobre epistemología como base de la producción científica y va a hablar también de las revistas científicas, como ya la había adelantado. La clase siguiente, que es el próximo jueves, voy a abordar el tema de la importancia de un artículo científico, y las 2 últimas clases también vamos a estar en paralelo, básicamente muy centrado en la manera en que tenemos que escribir el artículo científico y las recomendaciones específicas. Para que no se quede nada en el tintero, solamente decirles desde ya, antes que se despidan todos, que para poder obtener la certificación vamos a hacer una evaluación. Y la evaluación va a ser muy simple. Queremos que en un periodo que nos vamos a poner de acuerdo, en términos de días, 3, 4, 5 días, semanas, ustedes nos pueden enviar un artículo científico. Yo sé que hay muchos profesores que ya han escrito, por lo menos lo que a mí me han dicho. Hay profesores que son investigadores y que eventualmente pueden hacer alianzas, hacer equipos de trabajo. La idea es que el artículo científico sea de 3 a 4 autores, de tal manera que intentemos, a partir de esta experiencia, ya publicar algunos artículos científicos. Ahí veremos nosotros en qué nivel
y dónde podrían ir esos artículos científicos. Pero la gran meta, por eso que el curso tiene 40 horas, pero no son 40 horas presenciales, es que al final, y con eso ustedes van a tener la certificación, y que ustedes sean capaces de entregar un artículo científico. A lo mejor algunos están asustados y dicen eso es imposible. Bueno, lo hemos hecho otras veces y sabemos que lo pueden hacer. La experiencia nos muestra y nos demuestra de que es posible armar un artículo en un mes, 2 meses. Eso nos vamos a poner de acuerdo sobre la base de la realidad que ustedes tengan. Pero ¿qué es factible? Claro que lo es. A medida que vayamos desarrollando el curso, le vamos a ir dando opciones de artículos. Le vamos a ir dando alternativas de artículos. Por lo tanto, la meta sí la van a lograr. Invitarlos finalmente a que no se bajen del barco, muy por el contrario, que aborden este barco, que nos acompañen en este viaje. Nosotros sabemos a qué puerto vamos a llegar, y como sabemos a qué puerto vamos, sabemos también cómo podemos colaborarles. Y siempre nosotros pensamos que en la medida que entregamos, también recibimos. Entonces, no solamente queremos que ustedes se vean beneficiados con esta alianza estratégica, nosotros también aspiramos a vernos beneficiados, porque creemos en el principio de que el que da genuinamente, también recibe genuinamente. Muchas gracias. No sé, profesora, si quiere decir algo para cerrar, y si no, ya nos estaríamos viendo, yo al menos la subsiguiente y usted mañana con todo el grupo de personas que están al otro lado de la pantalla. Sí, en aras del tiempo, solamente despedirme, invitarlos entonces a participar en la actividad de mañana para que iniciemos entonces todo el desarrollo esquemático de cómo vamos a ir moldeando nuestro artículo científico. Mañana tendremos un poco más de tiempo para compartir ciertas dudas, pendiente con algunas preguntas, como por ejemplo el tema de los índices y los cuartiles. Prometo mañana hablar un poco sobre eso, sobre algunos indicadores importantes, y entonces inclusive, si nos da el tiempo, poder compartir algunas inquietudes respecto a sus propuestas para un futuro artículo científico.